tal, gente? Y mucho gusto estar con ustedes en este video. Yo soy Rosil Bro y en esta ocasión les quise traer el resumen del anime de Plastic Memories. Así que espero que les guste y comencemos con el video. El anime nos presenta la historia de un chico llamado Tsukasa Mizugaki, quien había entrado a trabajar por primera vez a un departamento de la compañía Saya, quienes se dedicaban a construir androides con corazón artificial denominados como Giftia. Su superior en el trabajo, quien era una chica llamada Kazuki Kuwanaomi, le menciona que cuando el tiempo de vida de un Giftia está por terminar, que es una duración de 81.920 horas, ellos intervienen para llevárselo nuevamente de la fábrica y destruir sus recuerdos, básicamente como un reinicio del sistema. Pero desafortunadamente no había un Giftian con quien emparejar a Tsukasa. Es ahí cuando entra una chica Giftian que se llamaba Aira. Así que por idea del jefe del departamento llamado Yamanobe, sugiere que Aira sea la compañera de Tsukasa para que empiece a trabajar, cosa que no le agradó para nada a Kazuki. Pero aún así Aira acepta el trabajo. Dejando eso de lado, Tsukasa se presenta ante su nueva compañera de trabajo, preguntándole si es que lo recuerda, ya que este la había visto antes. Aira por su parte solo evadía la pregunta, cuando de repente su compañero de trabajo llamado Zack vio como Tsukasa no le soltaba la mano a Aira, diciéndole a Michiru que no duda en atacarlo verbalmente, puesto que prácticamente era la chica tsundere de este anime. Luego de ello, Kinoshima le pide a Tsukasa que le siga, ya que le enseñará qué tipo de trabajo va a realizar. En el transcurso del camino, sus compañeros le van explicando a Tsukasa en qué consiste este trabajo. Aira le menciona que a los Giftian le emparejan con un humano para que solo haga de observador, ya que el trabajo de recuperación de los androides lo lleva a cabo el mismo Giftian, y los observadores solo lo limitan a ver para que no salga nada mal durante el proceso. Al llegar al destino, Kinoshima le pide que observe el trabajo que se va a realizar, así que este toca la puerta de los propietarios, y con una amabilidad le pide que entreguen a su Giftian para llevárselo al proceso de recuperación. De esa manera, los dueños aceptan por la confianza que le tenían a Zack, así que inicia el reinicio del sistema para luego llevárselo a la compañía, aclarándole que los dueños deben estar presentes para que no se filtre ningún dato sobre su privacidad que el Giftian lleve con él, ya que de lo contrario, si el androide no se reinicia en un lapso de 12 horas, pierde su personalidad total. Kinoshima le aclara que solo tienen un total de encargos de recuperaciones de 3 veces a la semana, pero son suficientes ya que algunos dueños se niegan a entregar a su androide, demostrándoselo con una señora que se negaba aunque ya habían ido 3 veces seguidas, dejándoles el siguiente trabajo para que lo hagan. Así que al llegar a la casa, Aira se quedó paralizada por lo nervioso que estaba, cosa que confundió tanto a Kinoshima como a Tsukasa, así que a la hora de que tocaron el timbre, oyeron ruidos de que alguien estaba escapando. Pues resulta que tanto el dueño como el Giftian estaban escapando para que no los atraparan, y a la hora de que Aira intentó seguirlos, solo se terminó cayendo, cosa que hizo que el jefe les llamara la atención por el desastre que habían causado. Y por si no fuera poco, Kazuki, un poco agresiva, le pidió a Tsukasa que no permitiera que Aira hiciera una locura. Esa acepta su petición aunque tenía mucho miedo por cómo se lo pidió, preguntándole a Michiru qué relación tiene Aira con Kazuki. Ella tiene entendido que antes eran compañeras de trabajo, pero sabe que Tsukasa no tiene la culpa de sus errores, aunque le aclara que no vea con ojos de amor a Aira, ya que de lo contrario se las verá con ella. Dejando eso de lado, Kinoshima le pide a Tsukasa que elija uno de sus trabajos para que realice con Aira, y este elige el trabajo de la viejita que se niega a hablar con todos. Así que cuando fueron a hablar con la viejecita, esta lo rechazó 4 veces seguidas. Tsukasa intenta hablar con Aira para saber qué le pasaba, pero ella asegura que se encuentra muy bien, porque cuando hace su trabajo es la forma en la que se siente realizada con su existencia. Al día siguiente, cuando van a recuperar el Giftian nuevamente, la viejita no quiere hablar con nadie, por lo que Aira se termina infiltrando a la casa encontrándose con Nina, el androide de la viejita, así que la invita a que tomen el té juntas, pero la viejita al ver que entró a su casa, quiere llamar a la policía, pero Nina le pide que no lo haga y que deje que se bañe. De esa manera la viejita acepta. Por parte de Tsukasa, le menciona a la señora todas las ventajas que va a tener al devolver a su Giftian, pero esta enojada le pide que no la fastidie, puesto que prefiere fallecer antes de entregar a Nina, ya que es su única familia. Pasando con Aira, se sorprende al saber que Nina sabe que su abuela supone a que se la lleven, pero le dejan claro a Aira que aunque quiere quedarse con su abuela, sería mejor que se fuera, ya que no quiere causarle problemas a nadie si se llegara a corromper, no queriendo que su bacha se pusiera triste por eso, y aunque se oponga es algo que va a hacer.
Eso hizo que la abuela firmara el consentimiento para que se llevara a Nina, pero antes de eso pide que tomen el té todos juntos. De esa manera pasaron sus últimos recuerdos juntos. Y ya cuando era la hora de despedirse, Nina comienza a recordarle todas las cosas que debe de hacer su abuela para que se mantenga activa. Pero eso solo hizo que recordara todos los momentos que pasaron juntas, poniéndose a llorar. De esa manera reinician el sistema de Nina para borrarle todos sus recuerdos. Luego de ello, cuando iban de camino a la compañía, Aira tenía muchas ganas de hacer el baño, y Tsukasa le pide que se aguante. Al día siguiente se nos presenta un nuevo personaje llamado Yasutakata Hanada, quien era el observador de todo el departamento de recuperación, aunque este tipo era algo relajado, tomándose las cosas demasiado a la ligera, que por ese motivo se lo llevó su compañero de trabajo para que fuera a trabajar, ya que había faltado por varios días al trabajo. Dejando eso de lado, la pareja va a recuperar otro androide en un taller mecánico, pero como Aira a la hora de hablar con el dueño no se dio a explicar bien a qué había venido, el dueño se asustó y escapó junto con su Gifted. Tsukasa al verlo decide seguirlo junto con su compañera, pero Aira terminó tropezando fuertemente por no fijarse por dónde caminaba, haciendo que Michiru se disculpara con el taller mecánico por haber causado problemas en su trabajo. Así que por lo enojada que estaba, no le parecía justo que Tsukasa hubiera entrado a trabajar con ellos, porque solo era un recomendado por el director, echándole la culpa por no haber hecho el trabajo bien. Aira lo iba a defender ya que no había sido su culpa, pero Tsukasa solo menciona que tendrá cuidado la próxima vez, cosa que hizo que después Kunoshima se arrepintiera por haberse sobrepasado, y sus compañeros le hacen burla con que le gusta Tsukasa. Dejando eso de lado, Kazuki invita a Tsukasa a que vayan a beber algo después del trabajo, y al llegar el momento, este le pregunta si le puede decir algo para llevarse mejor con Aira. Kazuki sabe que todos los errores que tuvo en el trabajo fueron por culpa de Aira, pidiéndole que trate de llevarse mejor con ella para que su trabajo sea más eficaz, revelándole que aunque lleve 10 años trabajando en ese departamento, aún no se acostumbra a arrancar recuerdos, palabras que Aira le había mencionado anteriormente, cuando de repente llegó Hanada para llevarse a Kazuki porque se le habían subido las copas. Luego de ello, mientras Tsukasa estaba en la oficina, notó como en la agenda de Aira estaba una sección de entrenamiento, y al ir a esa sala, se encuentra con Aira entrenando sus habilidades. Eru, quien era una de las encargadas de esa área, menciona que Aira ya viene a menudo porque como volvió a entrar en acción, necesita mejorar mucho sus habilidades, haciendo que mejore de poco a poco su condición de androide, por lo que después del entrenamiento, Tsukasa va a hablar con Aira, preguntándole si está preocupado por los errores del trabajo. Aira le revela que como hace tiempo que no entra en acción, necesita mejorar habilidades tanto físicas como sociales, ya que no se mueve como querría y a la hora de hablar necesita calentar para poderlo hacerlo bien. De esa manera no estorbará en el trabajo de Tsukasa. Este por su parte le pide que no siga el manual a pie de la letra, ya que debe de actuar dependiendo de la situación en que les toque, proponiéndole que él hable con los propietarios de los androides para que le demuestre a lo que se refiere, convenciéndola para que ambos se apoyen y se esfuercen en hacer un trabajo mejor juntos, por lo que al día siguiente, Michiru le menciona a Aira que no tiene por qué molestarse en hacer pareja con Tsukasa, solo tiene que decirlo para que dejen de hacerlo, pero Aira le pide que no se preocupe, ya que todos los errores que han tenido han sido por culpa de ella, haciendo que ella se enojara porque le mintieron, y a la hora de ir a ver a su casa descubre que este estaba pidiendo consejos de cómo tratar a los dueños, dándose cuenta que quiere hacer el trabajo de Aira y mejor le dice que no, solo se tiene que limitar a ver y no crear un ambiente de tristeza. Tsukasa le da las gracias por los consejos y ella se disculpa por haberle dicho cosas feas cuando iban en el auto. Dejando eso de lado, Hanada va a ver a Tsukasa y se le menciona que está haciendo trabajo extra para que Aira se esfuerce aún más, pero Hanada le revela que Aira no puede mejorar, ya que por mucho que entrene, siempre va a ser así, ya que no tiene la capacidad de los seres humanos de mejorar. Aún así Tsukasa no quiere apagarle esa esperanza, por lo que al día siguiente van a recuperar el androide que se les había escapado, haciendo un buen trabajo ambos. Aparte de que Hanada no sabe por qué Kazuki no le dijo a Tsukasa que a Aira solo le quedaban 2000 horas de vida. En el trabajo le mencionan a Tsukasa que se tendrá que ir a vivir junto con Aira, ya que por norma general de la empresa, todos los compañeros tienen que vivir juntos. Esa noticia, aunque le sorprendió al principio a Tsukasa, estaba muy feliz de que resultara así, por lo que después del trabajo, Aira lleva a su compañero de trabajo a su apartamento, pidiéndole que se sienta cómodo y usara lo que necesitara, pero ella tiene una expresión de tristeza sentándose en su asiento para recargarse. Al día siguiente, mientras Tsukasa estaba leyendo el diario que Aira le había dado como manual, lo interrumpe Michiru,
quien al ver lo que estaba haciendo, se enoja con Tsukasa por según meterse en la privacidad de Aira, no queriendo que vivan juntos. Por otra parte, Ero apoyaba mucho a Tsukasa, dándole unos cuantos consejos de cómo conquistar a Aira de poco a poco para que tengan recuerdos memorables. Pero solo eran consejos un poco edgys. Aún así, Michiru le advierte que lo hará responsable si le pasa algo malo a Aira, por lo que al llegar a su casa, iban a seguir el consejo que Ero le dio, pero mejor decide no hacerlo por los problemas que iba a causar. De todas maneras, Aira no le hizo caso para nada. Decaído porque lo sigue ignorando, Ren notó que era lo que le pasaba, dándole unos cuantos consejos para que Aira no lo ignore cuando esté en su casa, aconsejándole que tenga atractivo para llamar su atención. Así que al llegar a casa, estaba haciendo ejercicio con la esperanza de llamar la atención de Aira, pero solo terminó rompiendo su pared y hacer que Michiru lo consideraba un H sin remedio. Por otra parte, el jefe le aconseja que mejor se dedique a cocinar, ya que por alguna razón extraña los hombres que cocinan según es el atractivo para algunas mujeres, por lo que nuevamente Tsukasa va a intentarlo, pero nuevamente termina en un desastre, terminando mojado ya que causó un mini incendio en su apartamento. Por parte de Constance, le aconseja que trate a Aira como un caballero, siempre estando atento a lo que hace, además de regalarle flores y cambiar su personalidad cuando esté con ella. Pero todo eso solo terminó siendo un total desastre, ya que Tsukasa solo se estaba humillando y Michiru veía cómo fracasaba y fracasaba. Por parte de Hanada le aconseja que se imponga la fuerza, pero que parezca un accidente, así que a la hora de que va a hablar con ella, le pide que le traiga un té. Pero cuando Aira se le estaba llevando, tropieza y Tsukasa, por tratar de salvarla, queda encima de ella, haciendo que Michiru los viera y se enojara mucho. Eso hizo que Kazuki le aconsejara que le tuviera paciencia a Aira porque siempre ha sido de esa manera, aconsejándole que la invitara a salir para así conocerla de poco a poco. Y eso es lo que hace Tsukasa, poniendo como pretexto que quiere comprar un regalo para una persona. Solo de esa manera aceptó salir con él. Al llegar el día de la supuesta cita, van a una tienda de ropa en donde Tsukasa le pide a Aira que se pruebe unos atuendos, ya que la persona a quien quería regalarle ropa era parecida a ella. De esa manera accedió a probársela, pero lo que no se esperaba era que terminaría rompiendo la ropa al tener problemas al ponérsela. Luego de ello van a una herbolaria para comprar un té. Para finalizar van a un parque de diversiones juntos. A Aira se le hace raro eso, ya que como habían comprado el regalo, no entendían qué hacían ahí. Así que Tsukasa le revela que ella es a quien le quería agradecer. le quería dar las gracias, pensando que sería una buena idea crear recuerdos juntos para celebrar que son compañeros. Pero Aira, al ver que quería crear recuerdos con ella, mejor decide irse del lugar, ya que no tiene por qué estar ahí. Dejando eso de lado, Tsukasa le regala un llavero a Aira y le da los tés que compraron para que preparara uno. De esa manera la interacción de ambos comenzó a fluir un poco más, puesto a que Aira se iba dando cuenta de la presencia de Tsukasa. Tsukasa estaba muy feliz porque por fin Aira le dio los buenos días, sonriendo mucho cuando estaba en la oficina, cosa que irritaba mucho a Michiru porque creía que Tsukasa quería intentar algo con Aira, pero ella le deja claro que si se trata de su compañero no hay ningún problema. Sae, como era de esperar, se metió intriga en Michiru, suponiendo que Aira y Tsukasa fortalece sus lazos así como él lo hace con ella, haciendo que ella se sonroje y mejor cambie de tema. Dejando eso de lado, Kazuki les otorga a cada equipo los trabajos que tienen para la semana. Especialmente a Aira y Tsukasa les da uno un poco complicado para poder ampliar su experiencia en ese campo, por lo que al ir a recoger a la giptia llamada Marcia, ella lo recibe con una gran bienvenida, sabiendo la razón principal por la que fueron, contándoles que ha pasado mucho tiempo con esa familia, pero como los padres del chico llamado Sota habían fallecido hace 3 años, solo se quedó ella criándolo sola. Pero lo que sucede es que Sota no cree nada de lo que Marcia le dice de los recuerdos que vivieron con sus padres, incluso no recuerda haber tenido padres, y todo lo que le dice Marcia cree que es una mentira, queriendo que se la llevaran rápidamente ya que no la necesitaba, y cuando estaba a punto de firmar el documento, Tsukasa lo detiene. Esa situación se la cuenta a Michiru, quien comprende un poco por lo que está pasando al niño, ofreciéndole su ayuda para que Sota recordara todo lo que vivió con sus padres. Por otro lado, el jefe del departamento de recuperación estaba siendo regañado por el director de la compañía, ya que estaban gastando muchos fondos en su área, pidiéndole que le traiga una solución al problema, ya que no es la primera vez que eso sucede. Pasando con Tsukasa, estaba viendo todas las fotos que Marcia le estaba enseñando de Sota. No ha entendido por qué no recuerda a sus padres, así que al ver un pastel de fresas que preparaba la familia, a Tsukasa se le ocurre que celebren el cumpleaños de Sota, ayudando en los preparativos para hacerlo, por lo que todos juntos ponen en marcha el plan para ello,
así que mientras Michiru intenta razonar con el mocoso de Sota para que confíe más en sus recuerdos, Aira, Tsukasa y Marcia empiezan a preparar el pastel de fresas, cuando de repente llegó Michiru para ayudar con la fiesta, supliendo el lugar de Tsukasa ya que este no sabía cocinar para nada a diferencia de ella, quien rápidamente agarró el ritmo de Marcia, enseñándole a Tsukasa cómo se hacía el proceso. Al término del pastel se van a descansar un poco, en lo que horneaba. Michiru le deja claro a Tsukasa que no le ayudó porque fuera él, puesto que ella también fue criada por un androide al igual que Sota. La diferencia fue que su padre, a la hora de que lo fueron a recuperar, superando de esa manera sus horas de servicio y convirtiéndose en un guadere. Prácticamente explica que si no reinicias el sistema de un androide, estos pierden su personalidad y comienzan a tener un comportamiento hostil hacia los demás. Esta historia pone triste a Tsukasa, quien se compadece de Michiru. Luego de ello terminan los preparativos de la fiesta de cumpleaños, así que cuando Sota llegó a su casa, todos lo celebran juntos. Al principio, este estaba muy enojado, ya que no le pidió a nadie fiesta, pero cuando vio el pastel de fresas, empezó a recordar todos los recuerdos de su familia, poniéndose a llorar y disculpándose con Marcia por haberla llamado mentirosa, despidiéndose de esa manera de la hermana mayor que lo cuidó cuando sus padres fallecieron. Así que un día antes de la recuperación de Marcia, un señor toca la puerta de Sota, haciéndose pasar por el servicio de recuperación de Giftia. Sota le informa de la situación tanto a Tsukasa como a Aira, preguntándole si es que conocen a ese hombre que se llevó a Marcia. Tsukasa le revela que ese hombre lo engañó, y puede que se haya llevado al Giftian para usarlo inadecuadamente, prometiéndole que lo recuperarán pase lo que pase. Kazuki por su parte, al enterarse de la situación, reúne a todos los del departamento para que se dediquen a buscar exclusivamente a Marcia, ya que no quiere tener que lidiar con un wanderer después de 3 años de lo que pasó. Al igual que el jefe, avisa al director de la compañía para que haga algo al respecto. Todo el equipo busca arduamente por toda la ciudad con la esperanza de encontrarlo por algún lado, pero desafortunadamente no tienen éxito alguno. Por parte de Kazuki, por fin había conseguido una pista de dónde podría estar Marcia, pero al llegar al lugar, una compañía de seguridad privada les había cerrado el paso. Resulta que ellos se encargarían del caso, cosa que Kazuki no dejó, hablando con su supervisor llamado Shinonome, quien resulta que lo conocía. Kazuki le pide que no vuelva a cometer el error que hicieron hace 3 años, pero Shinonome le dejan claro que solo están interesados en atrapar al viejo que se hace pasar por el recuperador de Giftia, enseñándole toda la información que han obtenido hasta el momento, sugiriéndoles que les pusieran rastreadores a los androides para hacer más fácil ese trabajo. Pasando con Tsukasa, estaba preparándose para entrar en acción en la recuperación de Marcia, así que Hanade le explica que use el aparato que le dio en caso de que Marcia se haya convertido en un guadere, ya que si lo toma a la ligera, lo podría llegar a lamentar por un largo tiempo, diciéndole que al disparar el Giftian con ese instrumento, solo dañará su software para desactivarlo, y aunque no se pueda recuperar, le pide que solo lo use en caso de emergencias. Así que cuando llegó Kazuki, les ordena que protejan a Marcia pase lo que pase, preocupándose porque no se vuelva a repetir lo de hace 3 años con Aira. La más molesta con colaborar con la compañía de seguridad fue Michiru, quien le cuenta a Tsukasa que cuando escapó con su padre, androide, para que no se lo llevaran, Kazuki los había encontrado, y cuando estaba a punto de llevárselo para la recuperación, fue en ese momento que interviene la compañía de seguridad. Kazuki les pide que dejen que ella se encargue de la situación, pero ellos se negaron, haciendo que el padre de Michiru se convirtiera en guadere, lastimando a uno de los guardias y lastimando el pie de Kazuki. Al final lo tuvieron que eliminar. Eso hace que Tsukasa se comprometa más con la situación para que no se repitiera nada de lo que pasó hace 3 años, además de que Sota igual le estaba buscando, por lo que cuando encontraron el escondite secreto del viejo, resulta que ese estaba todo destruido, además de que Marcia había escapado ya que no se encontraba ahí. Eso hace que Kazuki le dejen claro a todos que detengan a Marcia con todo lo que sea posible, ya que de lo contrario la compañía de seguridad no dudará en eliminarla. Luego de ello, Aira se termina encontrando con Marcia, quien ya estaba a punto de convertirse en guadere. Aira, al intentar combatirla, Marcia la termina aventando y como Sota se encontraba en ese lugar, se lo lleva para la azotea. Tsukasa avisa a todos de la situación para que se movilicen, y Kazuki da órdenes de que la detengan sin hacer ninguna locura. Como Aira estaba muy lastimada al ser aventada, Tsukasa lo tuvo que cargar para que fueran a la azotea, ya que ella quería ayudar como fuera posible, mencionándole que cuando intentó hacer recuerdos felices con Sota y Marcia, no siempre es bueno porque va a ser más dura la despedida de ambos. Por parte de Kazuki, manipula a Shinonome para que les den un poco más de tiempo en la recuperación de Marcia,
Tsukasa, al encontrar a Marcia, intenta hablar con ella para decirle que no tiene por qué lastimar a sus seres queridos, y cuando está a punto de entregarse para aceptar su destino, esta se descontrola convirtiéndose 100% en Wadere, acercándose a Sota para ahorcarlo, por lo que Tsukasa, sin opción alguna, tiene que hacer uso de su instrumento que le dieron para acabar de una vez por todas con Marcia. Aira comienza a recordar que hace 3 años no pudo acompañar a Kazuki en el caso del papá de Michiru, por lo que cuando Kazuki resultó herida y se recuperó, decidió ya no ser pareja con Aira por el bien del equipo, dejándola sola en el departamento para luego irse. Volviendo al presente, Kazuki les menciona a todos los miembros del departamento que la misión salió exitosa, aunque tuvieron que eliminar por completo a Marcia, considerándolo como una victoria, ya que no causaron daños y nadie salió herido, pero Tsukasa sigue pensando en lo que había pasado. De todas formas, Kazuki asignó tanto a Aira como a Tsukasa en el trabajo de oficina en lo que se recuperaban. Por parte de Aira, por fin había despertado del coma en el que había entrado, viendo cómo Tsukasa estaba dormido a su lado, ya que no se quería ir a la residencia a descansar bien, por lo que cuando despertó, este le menciona que Aira estaba muy preocupado por ella, queriendo cuidarla en todo momento. Esta le pregunta qué pasó con Marcia, así que le revela que ese caso ya está resuelto, pero de lo que no se pudo percatar Aira es que Tsukasa, aunque sabe que le afectó ese caso, aún sigue sonriendo como si no hubiera pasado nada. No entendieron por qué hacía eso, así que al día siguiente Aira vuelve a sus actividades normales, y para empezar, la ponen a hacer el té como de costumbre, y cuando iba llegando a su casa, Hanada lo abraza para invitarlo a que vayan a un lugar donde hay muchas chicas lindas, cosa que hizo que Aira se enojara y las demás chicas de la oficina. Aira estaba tan distraída en ver a su casa que terminó derramando el té en todos lados. Dejando eso de lado, cuando conversan con Tsukasa le menciona que cuando sonríe se ve muy genial, cosa que sorprendió tanto a Ero como a Michiru, quienes le preguntaron a Aira qué es lo que había pasado entre ambos. Aira solo responde que está preocupado por él y no entiende por qué lo sigue con la mirada a todas partes. Eru inmediatamente se da cuenta que ella está enamorada, proponiéndole que sigan a su casa donde quiera que vaya para que conozca un poco más de cómo es. Por lo que cuando le espiaron en la azotea, Sherry termina frustrando sus planes ya que les lanzó un lapicero rompiendo sus miniculares. Igual lo siguen a muchos lugares que frecuentaba su casa, llegando al punto de entrar a las duchas de los hombres para que se encontraran con él por casualidad, cosa que terminó mal, ya que Sherry las termina regañando. Un poco más calmadas las cosas, Aira le pregunta a Michiru por qué Tsukasa sonríe a pesar de lo que pasó. Esta le menciona que Tsukasa fue a ver a Sota antes que todos para disculparse con él, sabiendo que no sería capaz de olvidar nada de lo que pasó, ya que en serio le afectó, sabiendo que quizás sonríe porque aún sigue triste, cosa que igual le pasa a ella. Después de un largo tiempo por fin terminó la recuperación de Aira, permitiéndole que volviera a la residencia y a su trabajo de manera normal. Ella cree que iba a causar muchas molestias, pero Kazuki le dejan claro que eso lo decide Tsukasa, así que cuando llegó a la casa y al no encontrar a Tsukasa lo estuvo esperando por un buen rato, hasta que decide volver al trabajo con la esperanza de encontrarse con él, cosa que sí hizo, pero al darse cuenta que estaba conversando con Kazuki, se quedó escuchando. Esta le menciona que a Aira solo le quedaban 1000 horas de vida, o sea menos de un mes, dándole las opciones de dejar ser su pareja de ella o seguir con Aira, pero al cabo del mes de todos modos se van a separar. Aira, pensando que le iba a abandonar, Tsukasa decide quedarse con ella hasta el final, cosa que hizo que Aira se pusiera muy feliz por eso, notándose incluso en la bienvenida que le dio Tsukasa a la casa. Tsukasa le menciona a todos que quiere invitar a salir a Aira ese día, por lo que todos lo apoyaron dándole consejos para que no lo rechacen el intento, por lo que cuando va a verla notó como ella estaba limpiando su escritorio, cosa que le agradeció por completo, aunque tiró a la basura todos los documentos que aún estaba usando. Por ese motivo, mejor decidió dejarla para otra ocasión. Así que cuando nuevamente estaban a punto de invitarla a salir, Aira le menciona que se habían perdido, ya que como iban en el auto, no sabía para dónde quedaba la casa ya que no usó el navegador automático, mejor dejándolo para después. Al regresar a la oficina, le menciona a todos que no la había invitado a salir, por lo que Hanada lo obliga a ir con ella para que actúe de una vez por todas. Así que cuando fue a su casa con Aira, lo notó un poco triste preguntándole por qué ha estado actuando de forma inusual con él. Esta le revela que quiere ser útil, por lo que en ese momento Tsukasa le invita a que tengan una cita, mencionándole que la cuestión no es si le es útil o no, pero lo haría muy feliz si aceptara. Solo de esa manera, Aira acepta su propuesta, haciendo que se motivara más en su trabajo por ese hecho. De eso se entera Kazuki, quien le deja claro a Tsukasa que no vaya a afectar a Aira en su trabajo por la cita que van a tener. Eso hizo que Tsukasa se esforzara aún más en su trabajo para no causarle problemas a nadie, sobreesforzándose todo lo que hacía.
Eso lo nota Michiru, quien preocupada por Tsukasa se pregunta si ha estado comiendo bien. Zack, como era de esperarse, solo le mete intriga, diciéndole que Tsukasa estaba muy feliz porque tendrá una cita con Aira. Por ese motivo, Michiru hace una reunión en casa para preguntarle a Aira todos los detalles sobre su cita. Ella le menciona que el lugar a donde irán lo tiene que decidir ella, haciéndosele un mal detalle de Tsukasa. De todas formas, tanto Ero como Michiru dicen su lugar ideal para pasar una cita, mientras que a Aira le gusta ir al parque de diversiones, además de que Michiru se ofreció a arreglarle su ropa que se iba a llevar para la cita. Por lo que al llegar al día siguiente, Aira le menciona a Tsukasa que quiere ir al parque de diversiones con él, decidiéndose así el lugar de la cita. Por lo que al día siguiente, ambos asisten al parque de diversiones en donde Aira va directamente a una banca en específico para sentarse. Tsukasa sabe que esa banca siempre se sentaba ella y Kazuki cuando eran compañeras, leyendo en su diario. Aira le explica que le gusta ver la calidez de las personas que estaban por ahí. Por ese motivo, Tsukasa invita a que suban a las atracciones que hay en el parque, para que le fuera mostrando cómo se iban divirtiendo de poco a poco. Lo que él quería era ir creando recuerdos maravillosos con ella, a pesar de que le quedaba muy poco tiempo de vida, hacer que cada segundo valiera la pena. Así que cuando se subieron a la rueda de la fortuna, Aira vio el edificio en donde se conocieron por primera vez, y Tsukasa haciéndosele algo raro que después de ello empezarán a ser compañeros de trabajo, cuando de repente se terminó desmayando. Al llegar a la casa, se disculpa con Aira por haberle causado molestias, pero ella le pide que no se preocupe, además de que Michiru le lleva algo de comer, pero mejor se repitió con tal de no arruinar el momento a solas que tenía los tortolitos. Por otro lado, Tsukasa le explica a Aira que siempre se viene abajo los momentos importantes, pero gracias a ello es que la terminó conociendo. Aira le deja claro que solo le quedan 1000 horas de vida, aún así Tsukasa quiere ser su compañero hasta el final, pidiéndole que vuelvan a salir juntos en otra ocasión. Kazuki les da la tarea tanto a Aira como a Tsukasa de que acompañen a un Giftian de otro departamento de recuperación, así que cuando la van a conocer se presentan ante ella, pues resulta que ella se llamaba Andy y su compañero no lo acompañó ya que estaba de viaje, así que mientras estaban conversando llegó Eru, quien al ver a Andy la confundió con Olivia, quien sin dudarlo se le acercó para abrazarla muy fuerte, ya que estaba muy feliz de volverla a encontrar a su amiga del alma. Eso se le hace algo muy raro a Andy, que le deja en claro que es la primera vez que se ven y no tiene ningún recuerdo de ella, haciendo que Eru se pusiera triste por eso, pero entendió qué es lo que había pasado, por lo que nerviosa se despide rápidamente de todos yéndose para su trabajo, pues resulta que le habían borrado los recuerdos a Andy. Dejando eso de lado, el equipo va a cumplir una misión de recuperación. Resulta que una pareja estaba escapando para no ser atrapada, por lo que Andy se separa mientras que Tsukasa y Aira iban por otro lado, así que cuando ya los tenían acorralados, Andy hace que la chica firme el consentimiento para que le entregue a su Giftian, pero le ruega que les dejen pasar sus últimos días juntos. Andy se niega a ese hecho, ya que sabía que volverían a escapar, por lo que sin remordimiento alguno se llevan al androide para reiniciar el sistema, sin importarle los sentimientos que la chica estaba mostrando en ese momento. Eso se le hace algo malo a Tsukasa, quien se lo menciona a Andy, pero ella le deja claro que su trabajo consiste en arrancar recuerdos y no tiene por qué ser considerada con los dueños cuando solamente cumple con su objetivo, cosa que dejó pensando a Tsukasa. Así que cuando llegó a la oficina le pregunta a Hanada sobre lo que pasó. Este le menciona que como opera Andy, así operan todos los departamentos de recuperación, solo que el departamento en el que están es diferente, ya que se preocupa más por la estabilidad emocional del cliente, gracias a que Kazuki implementó esa forma de trabajo. De todas maneras, Aira al esperar a Tsukasa le pide igual que la consulta a ella. Por otra parte, Edu le cuenta que Andy antes se llamaba Olivia y pasaron buenos momentos juntas, y aunque la extraña no se arrepiente de haberla conocida, por lo que al día siguiente Eru le pide ayuda a Tsukasa, ya que como se había mantenido en contacto con Andy, ella le pidió que llevara a uno de los festivales de fuegos artificiales que tanto le estaba contando. Eso hizo que Eru le pidiera a Tsukasa que la acompañara, ya que no quería ir sola, ya que todo lo recordaba Olivia cuando estaba con ella. Esta acepta ir con ella, mencionándoselo a Aira, pero ella insiste en acompañarlo, ya que igual quería ver los fuegos artificiales. Al llegar el momento de la cita, el grupo pasa un momento divertido junto, pero Aira era la que no estaba pasando bien, ya que no le gustaba ser ignorada por Tsukasa. Este le pide que se tomen de la mano, pero Aira se niega porque no le gusta que la traten como niña chiquita, pero por ese motivo se terminó separando del grupo.
Un poco más calmada las cosas, Ero le demuestra a Tsukasa que aunque recorría todo el festival, Andy no recordó nada de lo que vivió cuando era Olivia, demostrándole con hechos que no se aferra a una ilusión. Aún así, Ero quiere hacer nuevos recuerdos con Andy sin querer que vuelva a la Olivia de la cual se había encariñado, cuando de repente se dieron cuenta que Aira se había separado del grupo, y como era de esperarse, Tsukasa va a buscarla desesperadamente, y al encontrarla ve los fuegos artificiales juntos. Aira sabía que Tsukasa estaba investigando al respecto a que si los androides pueden recuperar sus recuerdos, mencionándole que si ser su compañera le va a causar ese sufrimiento, mejor prefiere no hacerlo. Es en ese momento cuando Tsukasa la abraza para dejar en claro que quiere estar con ella hasta el final, sin importar cuánto sufrimiento le deje, confesándosele en ese momento. Al día siguiente resulta que Aira había rechazado a Tsukasa y todos los de la oficina se habían enterado, compadeciéndose por el pobre chico. Por otro lado, Michiru conversa un poco con Aira sobre lo que pasó en la noche de fuegos artificiales. Aira le revela que como es la primera vez que se le habían declarado, no sabía qué hacer en ese momento, así que por el impulso solo lo rechazó, contándole que después de que se tomaron de la mano y vieron los fuegos artificiales juntos, ese se le declaró de la nada, haciéndosele una idea muy romántica a Michiru. Esta le pregunta a Aira qué es lo que siente hacia Tsukasa, pero ella no sabía exactamente qué pensar al respecto. Por ese motivo, Michiru le sugiere que se dé un tiempo y viva separado de Tsukasa, ya que después de lo que había pasado, no había forma de que los dos convivieran. Además de que Tsukasa, por el rechazo que había recibido, se quedó en shock y no lo podía superar. De esa manera, Tsukasa se quedó en el departamento de Michiru junto con Zack, advirtiéndole que no haga ninguna cosa rara con su ropa, ya que de lo contrario lo echaría para la calle. Pero él solo se quedó en shock porque no podía superar el rechazo. Zack no entiende por qué debe de compartir habitación con Tsukasa, y Michiru, por la penada que estaba, termina haciéndole de cenar, con el pretexto de que no quiere que pase hambre, ya que según afectaría su trabajo. Por otro lado, Aira le estaba pasando muy mal con Ero, ya que ella la estaba vistiendo con las pijamas que tenía. Después de que terminaron de cenar, Michiru no entendía por qué pudo combinar el trabajo con las relaciones personales, pidiéndole que no hiciera eso y contándole cómo la tuvo que pasar cuando perdió a su padre. Así que le pregunta si se arrepiente de haberse declarado. Tsukasa sin dudarle le responde que no es así, y aunque lo hubiera rechazado, aún no cambian los sentimientos que siente por Aira. Eso se le hace muy genial a Michiru, pero no le dice nada a Tsukasa porque es muy tsundere. Pasando con Aira, seguía incómoda porque Ero la quería vestir con muchas pijamas que tenía en su closet. Al día siguiente, Aira ve salir juntos a Michiru y a Tsukasa malinterpretando las cosas y huyendo del lugar. Tiempo después, ambos le aclaran ese malentendido a Aira para que no pensara mal. En ese momento, ella le pide tiempo para que pensara bien las cosas, cosa que acepta Tsukasa, ya que no importando la respuesta, quería seguir siendo su compañero de trabajo. A partir de ese momento, ambos comenzaron a actuar de forma normal como si no hubiera pasado nada. Michiru, por su parte, va a hablar con Aira sobre qué era lo que pasaba. Ella le revela que al principio se preocupaba de que Tsukasa estuviera triste y lo único que quería era hacerlo feliz. Fue cuando ella se comenzó a enamorar de él, pero eso solo le dejó en claro que se tiene que alejar de Tsukasa lo más antes posible, ya que no lo quiere lastimar. Michiru se le hace algo raro, pero cuando se entera de que a Aira solo le quedan pocas horas de vida, comprende todo. Eso pone muy triste a Michiru, además de que Tsukasa va a ver qué le pasaba. Ella le pregunta desde cuándo sabía el tiempo de vida de Aira, y al enterarse que no tiene mucho, que se enteró, no podía creer que se lo confesara aún sabiendo eso. Tsukasa solo quería crear recuerdos con ella, y decide ser su compañero hasta el final de sus días. Michiru al principio pensaba que saldría mal todo eso, pero al ver la determinación que Tsukasa tenía, decide apoyarlo con su romance. Dejando eso de lado, cuando Tsukasa volvió a su apartamento con Aira, se encuentra con Kazuki, quien les da la noticia que ya no serán compañeros de trabajo, mencionándoles que ahora ella será la compañera de Aira y Tsukasa se pasará a vivir con Constance, por lo que cuando Kazuki se llevó a Aira a su casa, no sabía qué tenía que hacer con ella, así que sacó sus bebidas para tomarse unos tragos, cosa que terminó muy mal, ya que al día siguiente no recordaba nada de lo que pasó. Aira le muestra que le pintó la cara para divertirse. Luego de ellos se van al trabajo, en donde Aira le dejan claro a Kazuki que es mejor que no estén junto a su casa. Al llegar a la oficina, Kazuki hace una reunión con todos, en donde les menciona datos sobre los encargos que iban a realizar. Asimismo, igual les dice que cambiarían de pareja con Tsukasa, una noticia que fue muy repentina para el jefe. Aún así la acepta. Tsukasa le pide a Kazuki que quiere seguir trabajando con Tsukasa, por lo que ella le pide que lo espere cuando todos se hubieran ido. Al llegar el momento, Tsukasa le pide que quiere regresar a ser compañero de Aira, pero ella le menciona que en realidad Aira le dijo que es mejor que se hayan separado, cosa que dejó pensando mucho al chico.
Eso se lo termina contando a Michiru, quien se preocupó mucho, ya que Kazuki iba a arreglar la personalidad problemática de Aira, sabiendo que es una mujer sin piedad alguna, al igual de que todos le confirman ese hecho. Tsukasa por su parte estaba pidiendo que aún no se cambiaran las cosas de la mudanza, así que Constance apoya ese hecho diciéndole que no se preocupara y mejor se centrara en los trabajos que tienen por hacer. De esa forma, igual Kazuki se pone a trabajar con Aira en la recuperación de un androide de unos dueños un poco problemáticos. Este quedó muy impresionado de la forma en la que trabaja Tsukasa, ya que llegó a los sentimientos de los propietarios sin obstáculo alguno. Luego de ello se van a comer. Constance notó la preocupación que este tenía sobre la situación de Kazuki, mencionándole que la forma de trabajar que tiene en su departamento es gracias a que Aira comenzó a actuar de esa manera, convenciendo a Kazuki de implementarla, cosa que terminó logrando, y aunque aumentó costos en la compañía, lo sigue manteniendo sin importar lo que pase. Por otro lado, Kazuki manda a ir a hablar con los dueños del Giftian para que le devolvieran, haciendo que Kazuki se aguantara las ganas de intervenir en ese momento, pero al final lo logró convencerlos a Aira, y al entrar a hablar con el dueño, este le pide como último deseo a Aira que pase tiempo con su androide, para que disfrutara sus últimas horas que le quedaban, haciendo que Aira igual convenciera al dueño, ya que según ella, no hay nada más bonito que pasar tiempo con las personas que quieres. Por su parte, Constance le estaba contando a Tsukasa sobre el cambio que tuvo Aira cuando estuvo con él, ya que después de que Kazuki ya no fuera su pareja, ella cerró su corazón, teniendo expresiones muy formales con todo, y solo encerrándose en su mundo, pero cuando llegó todo cambió. Por eso Kazuki lo valora mucho. Pasando con Aira, hizo que tanto el dueño como el androide pasaran los últimos momentos juntos, y al volver a la oficina Kazuki le menciona porque dijo que lo mejor es pasar los últimos momentos con la persona que quiere, cuando ella no respeta ni su palabra, enojándose porque Aira estaba siendo muy testaruda con ella misma al querer alejarse de su casa según por su bien, contándole que cuando deshizo su pareja según por el bien de Aira, le quedaron remordimientos de que pudieran ser mejor su relación, preguntándole si eso es lo que quiere para su casa, poniéndola a pensar en ese momento y tomando una decisión al respecto, por lo que al día siguiente, Aira va hasta el escritorio de Tsukasa para decirle las razones por las cuales se alejó, mencionándole que no quería crear recuerdos con él, ya que como él se iba a quedar con esos recuerdos la pasaría muy mal, pero al darse cuenta de los sentimientos que surgen en ambos, quiere estar con él hasta el final de sus días. De esa manera Tsukasa acepta su petición, dejándole en claro que la quiere mucho. Después de esa declaración, ambos comenzaron a ser novios, así que el par de tortolitos tuvo una mañana un poco agitada, ya que estaban poniéndose nerviosos con cada movimiento que el otro hacía, avergonzándose por eso. Además de que cuando iban de camino al trabajo, se iban a tomar de las manos al subir al elevador, pero mejor no lo hicieron porque los terminó descubriendo Michiru y compañía, haciéndole burla por eso. Para Michiru no le parecía que Aira se haya declarado en medio del trabajo, pero Zack revela que aunque Michiru se haga la orgullosa, igual estaba pensando en hacer lo mismo si es que llegara a gustar de alguien. Así que cuando llegaron al trabajo, Hanada estaba molestando a los tortolitos con que si habían dormido bien, insinuando que hicieron el delicioso. Sherry los interrumpe diciendo que no le hagan caso a su compañero, preguntándole a Aira cómo se dio cuenta que se enamoró de su compañero de trabajo. Hanada pensó que Sherry se había enamorado de ella, pero no era el caso, llevándoselo para que tuvieran una charla y no se escapara del trabajo que tenía que hacer. Pero lo que los dejó pensando, así que por ese motivo Aira, a la hora de estar sirviendo el té, le pregunta a uno de sus compañeros de trabajo qué es lo que siente cuando su esposa le prepara su comida, a lo cual responde que le alegra mucho ese detalle, haciendo que Aira se animara a prepararle de comer a su casa. Por ese motivo acude con Michiru para pedirle que le enseñara a cocinar, pero antes de eso, esta le pregunta cómo es la vida viviendo con su novio. Aira no entiende mucho la pregunta, revelándole que es más difícil hablarle ahora que ya son pareja, y Michiru comprende que por eso Aira quiere prepararle algo de comer para que sus conversaciones sean más fluidas entre ambos, aceptando enseñarle. Así que cuando van a preguntarle a Tsukasa qué es lo que quieren para comer, este estaba pensando que Aira se le había adelantado la sorpresa que le iba a dar, mencionándole que se sentiría mal si solo él recibiera algo, preguntándole qué le gustaría que hiciera por ella. Por idea de Constance, decide que hagan algo los dos juntos. Por ese motivo quedan que esa noche hagan un moraizo para que cenaran como enamorados. Luego de ello, van a recoger al androide que tenían como trabajo. Pero antes de eso tienen una comida con ellos como despedida del Giftian a su dueño. Así que al término de su trabajo, ambos van a comprar más té y al centro comercial para comprar unas pijamas en conjunto. Luego de ello van de regreso a casa, en donde Tsukasa le menciona a Aira que aunque son novios, no siente que estén haciendo algo especial por ella. Pero para Aira, con que pasen mucho tiempo juntos le es suficiente. Así que cuando regresaron a casa, pasan una cena agradable juntos, además de que Tsukasa se da cuenta de que su novia volvió a escribir en su diario.
Al día siguiente, cuando el par de tortolitos llegó a la oficina de trabajo, todos sus amigos le estaban dando obsequios para que salieran a disfrutar ambos. Como la pareja enamorada que son ahora, por ese motivo van a ver una película romántica en donde Aira estaba muy impresionada de cómo es la pareja amorosa. Así que cuando salieron de ver la película, Aira quiere recrear una de las escenas que vieron, haciendo que Tsukasa se acostara en su regazo para que se vieran enamorados como en la película, revelándole que últimamente tiene miedo de dormir por temor a no despertar y ya no poder verlo jamás. Esto hizo que Tsukasa le dijera que siempre estará a su lado mientras siga con vida, proponiéndole que se tomen unas vacaciones para hacer de todo juntos. Aunque a Aira le convenció la idea, no quiere desgastar su cuerpo ya que de lo contrario no se podría mover más. Por eso mejor Tsukasa decide quedarse así como están ahora. Al día siguiente, Kazuki manda llamar a su casa para hablar con él, pues resulta que Aira próximamente iba a ser el próximo Gifted para la recuperación, encargándosela a él para que sus últimos días sean memorables. Por ese motivo pasa aún más tiempo con ella, escuchándola atentamente sobre los cultivos de té que tienen en la oficina para aprender un poco más de ella. De esa manera, cuando Tsukasa le sirvió té a Michiru, esta se sorprende al ver que los tórtolos están en la oficina, pidiéndole que se tomaran unas vacaciones para que disfrutaran sus últimos momentos juntos, pero ellos le dejan en claro que han tomado la decisión de atesorar el tiempo que pasan, en donde sea que estén. Pero Michiru ve una expresión muy triste en Tsukasa. Por ese motivo, en la noche, Tsukasa le cuenta a Aira que ella es el próximo androide que deben de recuperar, proponiéndole que escaparan juntos a un lugar lejano. Pero Aira lo abraza para dejarle en claro que no es necesario hacer eso, firmando la petición para que la recuperen cuando sea el momento. Por lo que al día siguiente, después de recuperar el androide como tenían planeado, asisten a una fiesta que le organizó sus amigos del trabajo para agradecer por tan arduo trabajo. Pasando un rato agradable juntos, como la familia segunda que son. Mitsuru, como todas son dereques, se hace la que no le importa cuando en realidad ella había organizado toda esa fiesta. Por lo que al término de la fiesta, los tórtolos regresan a casa juntos. Tsukasa estaba muy feliz de que su novio se hubiera divertido, preguntándole qué es lo que le dice a los androides antes de que lo reinicie. Y ella revela que les menciona que ojalá se encuentren con sus seres queridos más adelante. Llega el último día juntos del par de tortolitos, así que después de que jugaran un rato como pareja, tienen su último día juntos, yendo a trabajo muy temprano y encontrándose a Kazuki de la nada, quien se sorprende al verlos ahí. En lugar de que se hubiera tomado el día libre, Aira, como sabía que era su último día, le agradece a Kazuki por todos los momentos lindos que pasaron juntos, que agradece de que hayan sido compañeras por un tiempo. Ella por su parte se la encarga a Tsukasa para que todo termine bien, corriéndolos de la oficina para que disfrutaran del día, cosa que los demás compañeros igual estaban sentimentales, ya que por lo menos les hubiera gustado despedirse. Por lo que juntos van al parque de diversiones para pasar los últimos recuerdos juntos, así que al anochecer van a la banca en donde a Aira le gustaba estar sentada, ya que ver a las demás personas felices de alguna manera le transmitía algo de felicidad. Al llegar la noche, Aira le pide a Tsukasa que suban a la rueda de la fortuna, y al estar ahí, este tenía una expresión muy triste, mientras que Aira le estaba mencionando que le había gustado pasar más momentos juntos como pareja, y puede que lo vayan a despedir de la empresa. De esa manera ambos comienzan a decir lo que le gusta del otro, cuando de repente Aira le da a Tsukasa el anillo que hace falta para que reinicie su sistema. Este, entre lágrimas, la abraza para besarla por última vez, y de esa manera concluye la recuperación de Aira. Al bajar de la rueda de la fortuna, Tsukasa llorando se la entrega a Kazuki para que la recuperen, y mientras todos estaban leyendo la carta de despedida que Aira les escribió a todos, se pusieron a llorar ya que prácticamente les agradecía por todo lo que pasaron juntos. Pasando un tiempo, Tsukasa regresó al departamento después de 9 meses estando afuera, y por si no fuera poco, la nueva compañera que le asignaron a su casa nos dejó con la duda si fue Aira pero remodelada. Y hasta aquí llegó el resumen del anime de Plastic Memories. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo a este video para que siga subiendo este tipo de contenido al canal. Y bueno chicos, chicas, hasta acá ha llegado el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido, sobre todo que te haya informado sobre lo que pasa en el anime de Plastic Memories. Ya sabes que si te gustó, por favor déjame tu like en la parte de abajo, suscríbete si no estás, para que esta familia de anime fanáticos crezca más y más. Sígueme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, los enlaces estarán acá abajo en la descripción de este video. Y bueno chicos, chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Erosil Pro, cuídense y nos vemos hasta la siguiente.